Bueno, bienvenidos a un nuevo video. Este es un audio especial, un video especial y también un podcast especial. A los que no me conocen me pueden seguir en Power Data Radio, en Spreaker, Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y en todas las plataformas de podcasting. Si te gusta este video, si te gusta este audio, te pido que te suscribas, dale like y toca la campanita de notificaciones. Y esto es algo exclusivo que me costó, realmente me costó, pero vamos a hablar con un operador político que por razones de seguridad vamos a llamar Señor X. Así que, ¿cómo estás, Señor X? Buenas, ¿cómo estás, Power? Y bueno, muchas gracias por la invitación para poder charlar un poco y contarle algunas de las cosas de lo que es el trasfondo de la política y el Estado. Bien, hay algo que siempre quise preguntarle a un operador político y es, ¿qué significa ser un operador político? Bueno, un operador político siempre trata de articular justamente lo que son acciones, muchas veces están ligadas a la política o acciones de gobierno. Y lo que se trata muchas veces de hacer es traccionar o tratar de lo que se podría decir negociar por fuera de lo que muchas veces se ve en los medios de comunicación, sea para la construcción dentro de la política o la destrucción dentro de en la política un adversario o en el caso ya de gobierno en la construcción de una cierta gobernabilidad o para afectar la gobernabilidad de quien sea el gobierno de turno. Perfecto, o sea, que siempre un operador político tiene color político o es indistinto, es neutral. A ver, hay de todos. Hay algunos que sí tienen lo que podríamos llamar cierta militancia o cierta ideología en el cual se manejan con determinados grupos y después están aquellos que son, digamos, podríamos decir que no tienen ningún color político, que simplemente van por dinero o simplemente por conveniencia, sea conveniencia por el contexto o sea una conveniencia personal también, porque todo operador político también busca una conveniencia personal ante determinadas situaciones o acciones que va a ejecutar. Perfecto. Yo le pregunto al señor X si el operador político sirve a sus propios intereses primero o sirve a la causa. La gran mayoría de las veces es a la causa, muy pocas veces al interés personal porque sinceramente el rédito personal que uno puede sacar es netamente el económico, no sobre la situación que está ejecutando o está tratando de inclinar la balanza hacia un determinado lugar. Por lo general es hacia el contexto en general, o sea, hacia lo que buscan como acción los quienes los están contratando para buscar ese beneficio, sí ellos personalmente. Uno busca más que nada el rédito económico. Bien, hay otra pregunta que siempre también, a ver, quise hacer, que es si un operador político utiliza los servicios de inteligencia o no, o es muy intuitivo. No, la gran mayoría, por lo general, tienen contactos o son parte de los servicios de inteligencia, pero no de los que están dentro del servicio, sino los llamados servicios inorgánicos, o sea que trabajan por fuera del servicio de inteligencia. Más que nada justamente por el conocimiento de los contactos que pueden tener o en el caso de tratar de apretar en determinadas negociaciones o tratar de traccionar a favor o en contra de algo, saben que son los que tienen los secretos de los trapos sucios de muchos de los que están dentro de la política. Por ejemplo, si yo soy un intendente del conurbano bonaerense que controla a, un ejemplo, te doy un ejemplo X, ¿no? Que controla a 5 diputados de la coalición Falopa. Y yo no quiero dar el sí ante una ley que necesita el gobierno. Es una pregunta muy redundante, pero ahí entran los operadores a, digamos, no extorsionar, entre comillas, sino a negociar por ejemplo, vida privada, por ejemplo, trapitos sucios que tiene o algún muerto en el placar. ¿Eso también hace un operador? Sí, obviamente un operador está en esas instancias y trabaja siempre por fuera, trabaja muy por dentro y a veces están los trabajos entre operadores, porque convengamos que en el caso quizás, como mencionabas, de un intendente ejerciendo
presión, utilizando servicios u operadores políticos para traccionar, también del otro lado hay operadores políticos y sobre todo si es el gobierno, si es el Estado, en el cual tienen muchas más herramientas como para poder presionar. Pero bueno, siempre está ese juego que siempre queda dentro del rol interno y cuando realmente se ven reflejados en los medios de comunicación es porque ya trascendió o alguien intencionadamente lo filtró. ¿Quién le da poder al operador? El que paga, el que tiene la plata, el que puede darle algún beneficio también a ese operador. Puede ser, generalmente siempre es económico, pero también puede darle algún otro tipo de beneficio, cargos, puestos, alguna situación de privilegio en algún lugar, pero sí, por lo general es dinero. Bien, un operador. ¿Cuándo empieza el trabajo de un operador, por ejemplo, con un candidato presidencial? ¿Cuando maneja la caja o mucho antes, cuando maneja la política? No, en realidad un candidato ya en instancias de campaña, no en los primeros momentos de una campaña, porque en los primeros momentos de una campaña es donde el político se muestra con sus ideas, sus proyectos. Quizás utilizan mucho más los operadores políticos cuando están en las instancias finales, cuando ya, digamos, el terreno se va poniendo un poco más empantanado, se pone un poquito más complicado y que sabes que en las instancias finales te van a empezar a chicanear. Lo hemos visto quizás en la última elecciones, donde veíamos que tanto de un lado o del otro, cómo trataban de tirar determinadas situaciones, los operadores políticos que a veces lo hacen, dando información para poder utilizar en publicidades o en campañas o filtrando información en los medios de comunicación, que son esas veces que ustedes escuchan que dicen, me comentaron determinada fuente, que se rumorea, se dice. Bueno, muchas veces les bajan esa línea de qué es lo que pueden utilizar para traccionar y si es necesario mostrar alguna prueba, que muchas veces pasa de que no llegan a esa instancia porque ya del otro lado empiezan a tratar de ver cómo pueden ensuciarte con otros operadores porque todos siempre tienen algo, como decimos muchas veces, algún muerto en el placar. ¿Un operador es empleado en campaña del publicista o viceversa? Eh, Según, a veces sí y a veces no. Según la situación, según el contexto, pero sí, a veces se dan de cualquiera de los dos, no hay un reglamento de que van de un lado o del otro. ¿Y un operador, qué es más poderoso? ¿Un operador político, un operador judicial o un operador económico? ¿O es indistinto? Hay de todo, porque tenés algunos, como bien mencionas vos, que son operadores de diferentes tintes, sea político, económico, pero hay otros que tienen la cualidad, esos quizás son los que tienen más experiencia o tienen mayor cantidad de contactos en los cuales ocupan todo el ámbito completo. Y esos son los más difíciles de enfrentar, porque justamente son los que están más ligados al poder, sea tanto poder económico como sea poder político o como sea poder empresarial, porque también los empresarios también utilizan mucho de los operadores políticos o financieros. Bien, claro, están muy ligados. En realidad, la realidad es que están muy ligados. Yo quiero también saber, ¿no? Que esto creo que hay un rumor muy fuerte, ¿no? Que es más fuerte el operador de la provincia de Buenos Aires que el operador nacional. ¿Cuál es tu visión sobre eso? Eh, a ver, los operadores nacionales son mucho más fuertes, muchísimo más fuertes que de cualquier otro ámbito. Sí. Justamente porque tienen muchos más recursos y están ligados a personas de mayor poder. Entonces, el de la provincia, sí, obviamente estamos hablando de la provincia de Buenos Aires que tiene muchos operadores, pero que su fuente de dinero, por lo general, son no ligados de dinero limpio, podríamos llamarlo, o muchas veces ligados al dinero del narcotráfico, el cual es un dinero que tiene mucho peso. Pero también convengamos que lo que es nación tiene muchísimos más recursos siempre que el resto sean provinciales o municipales. Excelente. Entonces, digamos que un operador político vendría a ser un agujero negro, entre comillas, de, eh, de la política, ¿no? Y en realidad es lo que muchas veces no puede negociar la política de manera transparente. Y muchas veces, aunque
quizás está mal visto a veces el operador político. Muchas veces a lo largo de la historia, y yo lo he visto porque me dedico a esto hace muchísimo tiempo, en el cual muchas veces esa operación que se ha llevado a cabo ha logrado algún beneficio, sea no netamente al personal, al político o al Estado. Muchas veces ha tratado de evitar esos movimientos de operaciones políticas, ha evitado que haya un mayor daño a la sociedad. Y somos, como a veces podemos llamarnos, somos como un ejército invisible, que muchas veces la gente no sabe que uno actúa para que ese daño no sea más grande. Quizás no podemos a veces evitar un determinado daño, pero podemos minimizar el impacto que va a tener y no nos llevamos ningún premio, ningún laurel, ni salimos en la foto, ni en la portada, ni en ningún diario. Pero es un trabajo, como decimos, alguien tiene que hacerlo, el trabajo sucio muchas veces. Y acá hay otra pregunta, ¿no?, que se me viene, ¿no?, a la cabeza, que es: ¿cuál es la principal estrategia para operar a un político? Principalmente saber todo, por eso está ligado mucho a lo que es el servicio de inteligencia, saber todo sobre su vida privada y su entorno. Porque nosotros sabemos muy bien de que un político muestra lo que necesita vender o muestra lo que la gente pide, pero no se muestra nunca se muestra genuinamente. Entonces a nosotros nos interesa para saber cómo operarlo, cómo manejarlo, para saber, sea para beneficio de él, o sea, porque tenemos que estar en contra de él, saber netamente el ámbito privado de él, conocer a la persona realmente como es y no cómo se vende. Entonces eso es realmente lo importante para poder empezar a operar, conocer la persona y su entorno más cercano, lo que podríamos llamar nosotros su círculo más privado, más íntimo. O sea, vulnerar, por ejemplo, todo ese círculo íntimo y a su vez, por ejemplo, como hay muchos políticos que cometen, entre comillas, el error para ellos, de mostrarse mucho en las redes sociales. Y lamentablemente es algo que los políticos están utilizando mucho para mostrarse, así como se llama la transparencia de gobierno. Hay una transparencia de imagen que están tratando de mostrar los políticos a lo largo de los últimos años con las redes sociales, pero no son conscientes de que esa transparencia que están mostrando en redes también les crea una gran vulnerabilidad para justamente ¿quién? Para los operadores. ¿Hay algún límite ético o legal que enfrentan los operadores políticos en Argentina? Eh, a ver, en realidad ético, moral es muy personal. Justamente es según cada uno. Yo obviamente sí tengo límites éticos y morales, pero sí conozco gente que no los tiene. Con respecto a lo legal, bueno, sabemos que tratamos, como decimos, de saber de la vida privada de las personas, pero tratamos de no interferir, de no alterar, pero obviamente eso tiene un límite legal. ¿Por qué? Porque uno está dentro de las sombras. Perfecto, muy, muy bien. Vuelvo a reiterar, estamos hablando con un operador político argentino de larga data. A los que les guste la entrevista se pueden suscribir, darle like y tocar la campanita de notificaciones. Y también estoy en todas las plataformas de podcasting, en Spreaker, Apple Podcast y Google Podcast. Así que pongan like y suscríbanse. Vamos a ir a una pregunta que quiero saber: ¿cuándo una operación tiene éxito? A ver, es difícil porque una operación lo más lógico sería que una operación tiene éxito cuando uno logra el cometido de por lo cual fue contratado. Pero muchas veces no se logran esos fines y hay un porcentaje de efectividad. El mayor porcentaje de efectividad por lo cual hayan contratado y uno pueda concretar la situación, y bueno, se puede considerar que ya es algo positivo. O en el caso contrario, si se trata de buscar perjudicar, embarrar, empantanar, a veces se logra justamente el objetivo de minimizar o neutralizar al oponente o tratar que su efecto no logre el resultado, y ya eso se puede considerar como una operación exitosa. Perfecto, bien. Última pregunta. Última pregunta, creo que... A ver, quiero saber bien. Primero te agradezco, señor X,
por prestarte unos minutos. Sé que estás trabajando a full, pero te pregunto, bien, a ver, de 20 años para acá, ¿cómo evolucionaron los roles y las tácticas de los operadores políticos? Bueno, han evolucionado en lo que podríamos llamarlo tecnológico. La tecnología nos ha brindado un montón de beneficios para lo que nosotros necesitamos con diferentes tipos de operaciones. Pero bien, se ha perdido algo que vos has preguntado antes, que es la parte del límite moral y ético. Y eso ha hecho de que también mucha gente, por tener ciertos artilugios tecnológicos, se han metido, porque también ha pasado en los últimos 20 años, de empezar a entrar operadores políticos que no tienen moral, no tienen principios, tienen muchos recursos tecnológicos, pero realmente carecen de experiencia en lo que es manejarse en el ámbito político. Y ese es un error fatal, porque la experiencia es algo que sí o sí se logra con el paso del tiempo y estar embarrándose y estando justamente en la trinchera. Y muchos venden como que son grandes operadores políticos y después terminan demostrando en las evidencias de lo que fueron pasando en las décadas, y uno lo va viendo, que realmente no han sabido trabajar, y ese es el mayor problema. La falta de moral, la falta de ética y últimamente la falta de profesionalismo en muchos de los que son operadores políticos que están hoy en el ámbito de la política argentina. Excelente. Última pregunta, y esto es clave. A ver si me lo sabes, obviamente me lo vas a saber responder porque sos un operador político y eso es lo que cuenta. Si, por ejemplo, un político no le cierra un balance, por ejemplo, no sé, dibujame 100 millones de pesos. ¿El operador político tiene que salvar esas papas o no puede? No llega hasta ahí la influencia del operador político. Según de dónde vengan las deudas, puede tratar de traccionar para apretar financieramente a determinados grupos como para que pueda tener ese aire de respiro si está con una deuda enorme. Pero muchas veces, sí es verdad, la gran mayoría de las veces en la parte financiera no depende tanto del operador político, sino quizás más de un operador financiero, el cual está más metido dentro de lo que es en el ámbito de las finanzas. Pero sí, pueden traccionar, sí, sin lugar a dudas pueden traccionar, de acuerdo a qué tipo de deuda tenga, contra quién la tenga y cuál sea el monto, porque también el operador político, sabiendo que le tiene que tratar de, como decís vos, limpiar un poco el balance y tratar de que esos números le queden bien, bueno, eso también tiene un precio. Todo tiene un precio. Muchas gracias, señor X. Gracias por tu tiempo. Me costó mucho esta entrevista, así que los invito a suscribirse a mi canal, tocar la campanita de notificaciones y poner like. Y recuerden, amigos, las operaciones están a la orden del día. Hasta la próxima.